Hermano mío, hermana mía, detente un momento. Sí, a ti te hablo. Necesito que ahora mismo dejes todo lo que estás haciendo y me escuches como si tu vida dependiera de ello. Porque quizás, solo quizás, tu vida espiritual sí depende de esto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre te pasa lo mismo? ¿Por qué las mismas desgracias, las mismas tristezas, los mismos fracasos tocan a tu puerta una y otra vez como un visitante no deseado que jamás se va? Hoy voy a decirte algo que nadie se atreve a decirte, algo incómodo, algo que duele, pero que necesitas escuchar. Tú estás atrayendo esas cosas malas a tu vida. Sí, tú. Y antes de que cierres este video indignado, antes de que tu orgullo se levante como un muro, déjame explicarte por qué digo esto y, más importante aún, cómo puedes detenerlo hoy mismo, ahora, en este preciso instante. Durante más de 30 años caminando junto a almas rotas, he visto un patrón que se repite como las olas del mar. He visto hombres buenos destruirse a sí mismos. He visto mujeres santas ahogarse en pozos que ellas mismas cavaron. He visto familias desmoronarse no por la maldad del mundo, sino por venenos que se cultivaron dentro de sus propios corazones. Y lo más doloroso de todo es que la mayoría no lo sabe. Caminan por la vida como sonámbulos espirituales, preguntándose por qué Dios permite que sufran sin darse cuenta de que ellos mismos han cerrado las puertas a la gracia. Esto no es culpa tuya en el sentido de que seas malo o indigno, no. Es ignorancia espiritual. Es no conocer las leyes del reino de Dios. Y hoy, si me das 40 minutos de tu vida, voy a enseñarte esas leyes. La Sagrada Escritura nos dice en Proverbios que como el hombre piensa en su corazón, así es él. No dice así parece ser o así podría ser, dice así es él. Tus pensamientos, hermano, hermana, son semillas. Y como cualquier agricultor te dirá, si plantas espinas no puedes esperar cosechar rosas. Si plantas amargura, no cosecharás alegría. Si plantas resentimiento, no recogerás paz. Esta es una ley espiritual tan real como la ley de la gravedad. San Pablo lo repite en su carta a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No son palabras poéticas para adornar un sermón dominical. Son advertencias urgentes de un hombre que conocía los secretos del reino, pero aquí viene la parte hermosa, la parte que llena mi corazón de esperanza cada vez que me arrodillo ante el Santísimo. Si tú has estado sembrando cosas malas sin saberlo, puedes empezar a sembrar cosas buenas desde hoy, este mismo día, esta misma hora. Dios no es un juez sádico esperando castigarte. Es un Padre amoroso esperando enseñarte. Jesús mismo nos dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Abundancia, ¿lo escuchaste? No mediocridad, no sufrimiento constante, no una existencia gris donde solo sobrevives. Abundancia. Pero esa abundancia requiere que aprendas a alinearte con las leyes del amor, de la gracia, de la siembra y la cosecha espiritual. Entonces, respira hondo conmigo ahora, suelta esa tensión en tus hombros. Estás exactamente donde necesitas estar. Dios te ha traído aquí a este momento porque tiene algo que decirte a través de mis palabras. No es casualidad. En el reino de Dios no existen las casualidades, solo existen las providencias. Así que vamos juntos en este camino. Voy a ser directo, voy a ser honesto, incluso cuando duela, pero también voy a ser esperanzador, porque conozco el poder de Dios para transformar cualquier vida, incluyendo la tuya. Empecemos por el principio, por esa verdad incómoda que la mayoría evita mirar. La primera verdad incómoda es esta: estás atrayendo cosas malas porque vives en un estado constante de negatividad interior. Y no me refiero a que estés triste de vez en cuando o que tengas días difíciles. Me refiero a algo más profundo, más insidioso. Me refiero a esa voz interior que te dice constantemente que no eres suficiente, que nunca lo lograrás, que el mundo está en tu contra, que la gente no cambia, que tu situación es permanente. Esa voz, hermano mío, hermana mía, no viene de Dios. Viene del enemigo de tu alma. Y cada vez que le crees, cada vez que le das cabida en tu corazón, estás abriendo una puerta para que la oscuridad entre en tu vida. Es como dejar la puerta de tu casa abierta de par en par y luego sorprenderte de que entren ladrones. Recuerdo a una mujer que vino a verme hace algunos años, llamémosla María. María tenía 45 años y su vida era un desastre tras otro. Perdía trabajos, sus relaciones siempre terminaban mal, su salud se deterioraba.
Me decía con lágrimas en los ojos, Padre, ¿por qué Dios me castiga? ¿Qué hice para merecer esto? Pero cuando empecé a hablar con ella, a conocer su interior, descubrí algo revelador. Cada mañana, antes de levantarse, su primer pensamiento era otro día de porquería. Cada vez que conocía a alguien nuevo, pensaba, esta persona también me va a decepcionar. Cada vez que surgía una oportunidad, su mente decía, de todos modos no funcionará. María no estaba siendo castigada por Dios. María se estaba envenenando a sí misma con sus propios pensamientos. Los padres del desierto, esos grandes santos de los primeros siglos del cristianismo que se retiraban al desierto para buscar a Dios, conocían muy bien este fenómeno. Ellos lo llamaban logismoi, los pensamientos malignos. Sabían que la batalla más importante no se libra en el mundo exterior, sino en el campo de batalla de la mente. San Antonio Abad decía que los demonios no pueden obligarte a pecar, pero sí pueden sugerirte pensamientos. Y si tú acoges esos pensamientos, si los alimentas, si les das hospitalidad en tu corazón, entonces se convierten en acciones, y las acciones en hábitos, y los hábitos en tu destino. ¿Ves cómo funciona? Todo comienza en ese espacio silencioso de tu mente donde nadie más puede ver. Pero hay algo aún más profundo aquí que necesitas entender. Cuando vives en negatividad constante, no solo afectas tu propia vida, sino que literalmente cambias la energía espiritual que emanas al mundo. Y sí, lo sé, energía espiritual puede sonar al lenguaje New Age, pero esto es doctrina católica antigua. Los santos siempre supieron que hay una realidad invisible que nos rodea. Un mundo espiritual donde los ángeles y demonios luchan, donde las oraciones suben como incienso al cielo, donde nuestras disposiciones interiores crean atmósferas. Cuando tu corazón está lleno de amargura, resentimiento, miedo y negatividad, esa atmósfera espiritual que creas alrededor de ti repele las bendiciones. Es como intentar que la lluvia caiga sobre un techo hermético. Dios quiere bendecirte, pero tú has cerrado todas las ventanas. Santa Teresa de Ávila lo expresó de una manera hermosa cuando decía que el alma es como un castillo interior con muchas moradas. Las moradas más exteriores están llenas de alimañas y oscuridad cuando no las cuidamos. Pero a medida que nos adentramos hacia el centro, hacia donde mora Dios, todo se vuelve luz y belleza. El problema es que la mayoría de las personas viven toda su vida en las moradas exteriores, en los sótanos oscuros de su propio castillo, sin saber que hay habitaciones llenas de luz esperándolas. Tu negatividad te mantiene atrapado en esos sótanos. Te impide avanzar hacia el centro donde Dios te espera con los brazos abiertos, y desde esos lugares oscuros solo puedes atraer más oscuridad. No porque Dios te la envíe, sino porque es la única frecuencia en la que estás sintonizado. La segunda verdad incómoda es que estás aferrado al pasado como un náufrago a un pedazo de madera podrida. Y ese pasado, hermano, hermana, te está hundiendo. ¿Cuántas veces he escuchado en el confesionario historias de personas que no pueden avanzar porque siguen reviviendo heridas de hace 10, 20, 30 años? Siguen ensayando conversaciones que nunca tuvieron. Siguen sintiéndose traicionados por personas que quizás ya ni viven, siguen cargando resentimientos como si fueran medallas de honor. Y todo ese peso del pasado se convierte en un ancla que te impide navegar hacia el futuro que Dios ha preparado para ti. No puedes avanzar si sigues mirando hacia atrás. Esto no es psicología barata, esto es verdad espiritual profunda. Jesús nos dice en el Evangelio de Lucas, nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esas palabras son duras, lo sé, pero son ciertas. Cuando estás arando un campo, si sigues mirando hacia atrás, tus surcos saldrán torcidos, destruirás la tierra, no podrás sembrar correctamente. Lo mismo pasa con tu vida. Cada vez que revives el pasado, cada vez que rumías sobre lo que te hicieron, cada vez que te repites a ti mismo la historia de cómo fuiste víctima, estás creando surcos torcidos en tu presente. Y en esos surcos torcidos no puede crecer nada bueno, solo maleza, solo amargura, solo más dolor. Es un ciclo vicioso que se perpetúa a sí mismo hasta que tú, con la gracia de Dios, decidas romperlo. Tuve un hombre en mi parroquia, un hombre de casi 60 años, que no podía mantener ninguna relación significativa en su vida. La razón, su padre lo había abandonado cuando tenía 8 años. 60 años cargando el peso de un niño de 8 años que se sintió rechazado. Y ese rechazo lo llevaba a cada nueva relación como una profecía autocumplida. Rechazaba primero para no ser rechazado. Saboteaba el amor antes de que el amor pudiera sabotearlo a él. Le dije, hijo, tu padre tomó una decisión hace 52 años. ¿Vas a permitir que esa decisión siga controlando tu vida hasta tu último aliento? Lloró como no había llorado en décadas, porque en el fondo sabía que yo tenía razón.
Sabía que estaba trayendo relaciones rotas a su vida no porque fuera indigno de amor, sino porque seguía viviendo desde una herida que nunca sanó. El perdón, hermano, hermana, no es un sentimiento, es una decisión. Y es la decisión más poderosa que puedes tomar si quieres dejar de atraer cosas malas a tu vida. Cuando perdonas, no estás diciendo que lo que te hicieron estuvo bien. No estás siendo ingenuo o débil. Estás cortando las cadenas que te atan al pasado. Estás diciendo, yo valgo más que este resentimiento, mi futuro vale más que mi dolor y no voy a permitir que quien me hirió siga teniendo poder sobre mí. El perdón es un acto de guerra espiritual. Es declarar que el enemigo no tiene derecho sobre tu corazón. Y cuando perdonas, cuando realmente lo haces desde lo profundo de tu ser, algo cambia en el mundo invisible. Las puertas que estaban cerradas empiezan a abrirse. Las bendiciones que estaban bloqueadas empiezan a fluir. San Pablo, que sabía lo que era sufrir, que fue golpeado, encarcelado, traicionado, abandonado, nos dice en su carta a los Filipenses: hermanos, yo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y lanzándome a lo que está por delante, corro hacia la meta. Olvida lo que queda atrás. No dice recuérdalo y úsalo como motivación. No dice guárdalo por si acaso necesitas justificar tu amargura. Dice olvídalo, suéltalo, déjalo ir. Y esto requiere un acto de voluntad constante, día tras día, momento tras momento. Cada vez que el recuerdo vuelva, cada vez que la herida quiera abrirse de nuevo, tienes que decir no. Yo he decidido ser libre. Yo he decidido mirar hacia adelante. Yo he decidido vivir en la promesa de Dios y no en la prisión de mi pasado. La tercera verdad incómoda, y esta duele especialmente, es que estás rodeándote de personas que te empujan hacia abajo en lugar de elevarte hacia arriba. Proverbios nos advierte, no te juntes con el iracundo ni te acompañes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo a tu alma. No es casualidad que la Biblia nos hable tanto sobre las compañías que mantenemos, porque las personas con las que pasas tu tiempo, las voces que escuchas constantemente, los valores que te rodean, todo eso te forma, te moldea, te transforma, para bien o para mal. Si estás rodeado de personas negativas, de quejumbrosos crónicos, de gente que vive en el chisme y la crítica, eventualmente te convertirás en uno de ellos. Así de simple, así de terrible. He visto esto destruir vidas una y otra vez. Personas buenas, con potencial, con dones de Dios, que se juntan con las personas equivocadas y poco a poco van perdiendo su luz. Es como poner una planta sana en un ambiente tóxico. Eventualmente se marchitará. Recuerdo a un joven de mi parroquia, lleno de fe, con deseos de servir a Dios, que empezó a juntarse con un grupo de amigos que se burlaban de la fe, que vivían para la fiesta, para el placer momentáneo. Al principio resistía. Les hablaba de Dios, intentaba hacer luz en esa oscuridad. Pero después de unos meses empecé a notar el cambio. Ya no venía a misa, ya no participaba en los grupos de jóvenes. Y cuando finalmente pude hablar con él, sus ojos habían perdido ese brillo. Me dijo, padre, es que ellos me aceptan como soy. Le respondí, hijo, te aceptan como eres, pero no te están ayudando a ser quien Dios te llamó a ser. Y esa es la diferencia entre el verdadero amor y la complicidad. San Pablo, nuevamente ese gran maestro de la vida cristiana, nos dice en 1 Corintios, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Fíjate que dice, no os dejéis engañar, porque el engaño es creer que tú puedes estar constantemente expuesto a influencias negativas y salir ileso. Es creer que eres tan fuerte que no te afectará. Pero eso es orgullo, hermano, hermana, eso es no entender cómo funciona la naturaleza humana. Somos como esponjas espirituales, absorbemos lo que nos rodea. Y si lo que te rodea es toxicidad, eventualmente esa toxicidad entrará en ti, por más fuerte que te creas. Esta es una ley espiritual inexorable. Pero no se trata solo de alejarte de las malas compañías, aunque eso es importante. Se trata de buscar activamente las buenas compañías. Los santos siempre supieron esto. Por eso formaban comunidades. Por eso se rodeaban de personas que compartían su deseo de santidad. Santa Teresa de Ávila decía que 3 cosas son necesarias para el progreso espiritual: buenos libros, buenos confesores y buenos amigos. Los amigos, fíjate bien, porque los verdaderos amigos no son los que te aplauden tus defectos, sino los que te ayudan a superarlos. Los verdaderos amigos no son los que te dicen lo que quieres oír, sino lo que necesitas oír. Los verdaderos amigos te empujan hacia Dios, no te alejan de Él. Entonces, hazte esta pregunta sincera, sin mentirte a ti mismo. ¿Las personas con las que paso la mayor parte de mi tiempo me acercan a Dios o me alejan de Él?
¿Me hacen mejor persona o peor? ¿Me inspiran a crecer o me invitan a estancarme? Y si la respuesta es incómoda, si reconoces que estás en ambientes tóxicos, entonces necesitas tomar decisiones valientes. Necesitas distanciarte, establecer límites, incluso romper relaciones si es necesario. Sé que suena duro, sé que da miedo la soledad, pero te prometo que es mejor estar solo con Dios que acompañado en el camino equivocado. Y además, cuando haces espacio en tu vida eliminando lo tóxico, Dios siempre, siempre envía personas nuevas, personas buenas, personas que te ayudarán a florecer. Esa es su promesa y yo la he visto cumplirse innumerables veces. Ahora, déjame preguntarte algo que quizás te incomode, algo que necesitas considerar seriamente si realmente quieres cambiar tu vida. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu identidad de víctima? Porque hay algo en el ser humano que se aferra al sufrimiento como a una identidad. Nos definimos por nuestras heridas. Nos presentamos al mundo a través de nuestros traumas. Y aunque no lo admitamos conscientemente, hay una parte de nosotros que obtiene algo de esa posición de víctima, cierto poder perverso, cierta atención, cierta excusa para no tomar responsabilidad de nuestra vida. Y mientras te aferres a esa identidad, seguirás atrayendo situaciones que la confirmen. ¿Estás listo para soltar eso y descubrir quién eres realmente en Cristo? La cuarta verdad incómoda es que no estás orando, o si lo estás haciendo, lo haces de manera mecánica, sin fe, sin expectativa real de que algo cambie. Y esta es quizás la raíz de todas las demás verdades incómodas. La oración, hermano, hermana, no es un ritual mágico, no es repetir palabras bonitas al vacío, es establecer una conexión real, viva, palpitante con el Dios del universo, es abrir un canal por donde la gracia puede fluir y cuando no oras o cuando oras sin fe estás cortando ese canal, estás viviendo desconectado de la fuente de toda bondad, de toda luz, de toda transformación. Es como tener un teléfono que nunca enciendes y luego quejarte de que nadie te llama. Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo algo absolutamente revolucionario: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Fíjate en los verbos: pedid, buscad, llamad. Son verbos activos, requieren acción de tu parte. Dios no va a forzar sus bendiciones sobre ti. Él respeta tu libertad, pero está ahí esperando, deseando darte todo lo que necesitas. Simplemente necesitas pedirlo, necesitas buscarlo, necesitas llamar a la puerta. Y aquí viene lo importante: cuando pides, tienes que creer que recibirás. Santiago nos advierte en su carta: el que duda es semejante a la onda del mar, movida por el viento y arrojada de un lugar a otro. No piense quien así es que recibirá cosa alguna del Señor. La oración sin fe es como plantar semillas en tierra, estéril. Puedes hacerlo todo el día, pero nada crecerá. Conozco a tantísimas personas que me dicen: Padre, yo rezo todos los días, pero mi vida no cambia. Y cuando profundizo un poco, descubro que su oración es pura rutina. Repiten oraciones memorizadas mientras su mente está en 1000 lugares diferentes. O peor aún, oran con una actitud de: bueno, probemos esto, a ver si funciona, aunque dudo que sirva de algo. Hermanos, eso no es oración. Eso es insultar a Dios. Es como si invitaras a alguien a tu casa y luego te pasaras toda la visita viendo el teléfono, sin prestarle atención. La verdadera oración requiere presencia, requiere atención. Requiere que pongas tu corazón, tu mente, tu alma en ese encuentro con Dios. Requiere que le hables como le hablarías a alguien a quien amas profundamente. Los místicos cristianos, esas almas que alcanzaron las cumbres más altas de la unión con Dios, todos sin excepción eran personas de oración profunda. Santa Teresa del Niño Jesús decía que para ella la oración era un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor en medio de la prueba o en medio de la alegría. San Juan de la Cruz pasaba horas en oración silenciosa, simplemente estando en la presencia de Dios. San Pío de Pietrelcina se levantaba a las 2 de la mañana para orar y pasaba horas en contemplación antes de celebrar la misa. Y sabes que sus vidas estaban llenas de milagros. No porque fueran especiales o diferentes, sino porque estaban conectados a la fuente, porque habían abierto completamente ese canal de gracia. Si quieres dejar de atraer cosas malas a tu vida, tienes que convertirte en una persona de oración. Y no estoy hablando necesariamente de horas y horas, aunque eso sería maravilloso. Estoy hablando de calidad. Estoy hablando de dedicar aunque sea 15 minutos cada mañana a estar realmente, verdaderamente presente ante Dios, a hablarle de tus miedos, de tus esperanzas, de tus luchas.
a escucharlo en el silencio de tu corazón, a leer su palabra con atención y permitir que esa palabra te transforme. Y estoy hablando de vivir en una actitud constante de oración durante el día, elevando pequeñas oraciones mientras trabajas, mientras conduces, mientras lavas los platos, convirtiendo toda tu vida en un diálogo continuo con Dios. Cuando haces esto, cuando realmente lo haces, tu vida cambia. No puede no cambiar, porque estás permitiendo que la gracia entre y transforme todo. La quinta verdad incómoda es que tus palabras están creando tu realidad y probablemente no te gusta lo que estás creando. La lengua, nos dice Santiago, es un fuego, un mundo de maldad. Es pequeña, pero puede incendiar todo un bosque. Tus palabras tienen poder, hermano, hermana. No es superstición, es verdad bíblica. En el libro del Génesis, Dios crea el mundo con su palabra. Dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Y nosotros, creados a imagen y semejanza de Dios, también tenemos el poder de crear con nuestras palabras. Cuando constantemente dices, nunca me sale nada bien, siempre me pasa lo mismo, no puedo, es imposible, todo está mal, estás profetizando sobre tu propia vida. Estás declarando esas realidades sobre ti mismo y el universo espiritual te escucha. Proverbios lo dice con claridad meridiana, la muerte y la vida están en poder de la lengua. No dice que la lengua tiene un poco de influencia o que a veces importa. Dice que la muerte y la vida nada menos están en su poder. Cada vez que hablas negativamente sobre ti mismo, estás sembrando muerte en tu vida. Cada vez que maldices tu situación, estás cerrando puertas a la bendición. Cada vez que repites patrones negativos con tus palabras, los estás reforzando, los estás haciendo más fuertes, más reales. Es como regar constantemente plantas venenosas y luego preguntarte por qué tu jardín está lleno de espinas. Tus palabras son agua espiritual y aquello que riegas es lo que crece. He conocido personas cuya vida es un desastre no porque tengan mala suerte, sino porque han programado su mente y su espíritu con palabras destructivas durante años. Una mujer me decía constantemente, los hombres siempre me traicionan, es mi karma. ¿Y adivina qué? Efectivamente, todos los hombres con los que se relacionaba terminaban traicionándola. No porque fuera su karma o su destino, sino porque ella misma, con sus palabras, estaba creando una expectativa, una atmósfera espiritual que atraía exactamente ese tipo de situaciones. Sus palabras se habían convertido en profecías autocumplidas. Le dije, hija, necesitas cambiar el guión, necesitas empezar a declarar cosas diferentes sobre tu vida. Al principio le costó, le parecía falso como mentirse a sí misma, pero perseveró, empezó a decir, yo merezco una relación sana, Dios tiene preparado para mí un hombre bueno, yo atraigo amor verdadero a mi vida, y lentamente, muy lentamente su realidad comenzó a cambiar. Jesús nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu boca está llena de negatividad, es porque tu corazón está lleno de negatividad. Y aquí hay un secreto poderoso. Puedes usar tus palabras para cambiar tu corazón. Suena contradictorio, pero funciona. Cuando empiezas a declarar verdades bíblicas sobre tu vida, aunque no las sientas todavía, algo empieza a cambiar dentro de ti. Cuando dices, el Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque estés en escasez, estás alineando tu espíritu con la verdad de Dios. Cuando dices, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, aunque estés en medio de una crisis, estás eligiendo la fe sobre el miedo. Y esa elección repetida una y otra vez transforma tu realidad interior, que eventualmente se manifiesta en tu realidad exterior. Entonces hoy, ahora mismo, necesitas hacer un ayuno, pero no un ayuno de comida, sino un ayuno de palabras negativas. Durante los próximos 7 días, haz el compromiso de no decir ni una sola palabra negativa sobre ti mismo, sobre tu vida, sobre tu futuro. Cada vez que sientas la tentación de quejarte, de criticarte, de profetizar desastre, detente, respira y elige decir algo diferente, algo basado en la verdad de Dios, algo que edifique en lugar de destruir. Te advierto que será difícil. Descubrirás que estás tan acostumbrado a la negatividad que es casi automático, pero persiste. Y después de esos 7 días, evalúa cómo te sientes, cómo ha cambiado tu perspectiva. Te garantizo que algo habrá cambiado, porque habrás empezado a usar el poder de tus palabras para crear vida en lugar de muerte. La sexta verdad incómoda, y escúchame bien porque esto es crucial, es que estás consumiendo veneno espiritual constantemente y ni siquiera te das cuenta. Me refiero a lo que ves, lo que escuchas, lo que lees, lo que permites que entre en tu mente y en tu corazón.
Vivimos en una época donde estamos bombardeados constantemente con información, con imágenes, con mensajes, y la gran mayoría de ese contenido está diseñado no para elevarte, sino para manipularte, para asustarte, para llenarte de ansiedad, para venderte algo que no necesitas o para destruir tu moral. Cada noticia catastrofista que consumes, cada programa lleno de violencia o inmoralidad que ves, cada canción que glorifica la destrucción, cada red social que te hace compararte y sentirte inadecuado, todo eso es veneno entrando en tu alma. San Pablo nos da un criterio clarísimo en su carta a los Filipenses. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjate en ese criterio. Todo lo que consumes pasa esa prueba. ¿Es verdadero o está lleno de mentiras y engaños? ¿Es puro o está manchado con inmoralidad? ¿Es digno de alabanza o te llena de oscuridad? Si eres honesto contigo mismo, probablemente descubrirás que consumes muchísimo contenido que no pasa ni una sola de esas pruebas. Y luego te preguntas por qué tu mente está llena de ansiedad, por qué tu corazón está inquieto, por qué tu espíritu está apagado. Los padres del desierto hablaban de guardar los sentidos. Sabían que los ojos son las ventanas del alma, que los oídos son las puertas por donde entra la influencia, que si no guardas lo que entra, eventualmente tu interior se llenará de basura. San Benito estableció reglas estrictas en sus monasterios sobre qué se leía, qué se discutía, qué se permitía. No porque fuera represivo, sino porque entendía que el alma necesita protección, necesita un ambiente propicio para crecer en santidad. Y nosotros, viviendo en el mundo, necesitamos aplicar esa misma sabiduría. Necesitamos ser extremadamente selectivos sobre lo que permitimos que entre en nuestro espacio interior. Tuve un joven que sufría de depresión severa y ansiedad constante. Cuando empecé a indagar en su vida, descubrí que pasaba 6 horas al día viendo noticias y navegando en redes sociales. 6 horas al día consumiendo un flujo constante de tragedias, comparaciones, polémicas, odio. Le dije, hijo, tu mente no fue diseñada para procesar esa cantidad de información negativa. Estás saturado. Necesitas un detox digital urgente. Al principio se resistió, como un adicto que defiende su droga. Pero finalmente accedió a un experimento, una semana sin noticias, sin redes sociales, sin esa dieta tóxica de información. En su lugar, le pedí que leyera las escrituras, que escuchara música sacra, que saliera a caminar en la naturaleza. Después de una semana, vino a verme con lágrimas en los ojos. Me dijo, padre, no sabía que podía sentirme así de liviano, así de en paz. No estoy diciendo que debas volverte un ermitaño o ignorar completamente lo que pasa en el mundo. Pero sí estoy diciendo que necesitas establecer límites muy claros. Necesitas preguntarte, ¿este contenido me acerca a Dios o me aleja? ¿Me hace más amoroso o más cínico? ¿Me da esperanza o me llena de desesperación? Y si la respuesta es negativa, entonces necesitas cortarlo de tu vida sin importar cuán entretenido sea, sin importar cuán adictivo sea. Tu alma vale más que cualquier entretenimiento. Tu paz mental vale más que estar informado de cada tragedia en el planeta. Y cuando limpies tu dieta espiritual, cuando empieces a consumir solo aquello que edifica, que inspira, que eleva, verás cómo todo tu ser empieza a transformarse. La oscuridad que estabas atrayendo se disipará porque ya no tendrá terreno fértil en tu corazón. Ahora bien, y esto es fundamental para que entiendas la profundidad de lo que te estoy diciendo, necesitas comprender que todas estas verdades incómodas que he compartido contigo hasta ahora están interconectadas. No son problemas aislados que puedes arreglar uno por uno como quien repara una lista de tareas. Son como raíces de un mismo árbol enfermo. Tu negatividad alimenta tu incapacidad de perdonar, que a su vez te mantiene rodeado de personas tóxicas que refuerzan tu falta de oración, que se manifiesta en palabras destructivas, que te llevan a consumir contenido venenoso. Y todo esto crea un ciclo vicioso que sigue atrayendo más oscuridad a tu vida. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que también funciona en sentido contrario. Cuando empiezas a sanar una de estas áreas, las demás también comienzan a transformarse. Es como jalar un hilo y ver cómo todo el tejido empieza a cambiar. La séptima verdad incómoda es que no estás honrando tu cuerpo, ese templo del Espíritu Santo, y eso está afectando todo lo demás. San Pablo nos dice claramente, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tu cuerpo no es solo un vehículo biológico que transporta tu cerebro de un lugar a otro. Es el templo donde Dios mismo ha elegido habitar.
Y cuando maltratas ese templo, cuando lo llenas de comida basura, cuando lo privas del descanso que necesita, cuando lo mantienes sedentario y descuidado, cuando lo llenas de sustancias dañinas, estás enviando un mensaje muy claro a Dios: no valoro lo que me has dado. Y las consecuencias de ese descuido no son solo físicas, sino también espirituales y emocionales. He visto una correlación directísima entre el descuido físico y el descuido espiritual. Las personas que no duermen bien, que se alimentan pésimamente, que no hacen ningún ejercicio, casi siempre también tienen vidas espirituales descuidadas. Y no es casualidad. Tu cuerpo y tu espíritu no son entidades separadas, son dimensiones de un mismo ser. Los santos siempre supieron esto. San Francisco de Asís, a pesar de sus grandes ayunos y penitencias, eventualmente tuvo que reconocer que había sido demasiado duro con su cuerpo, a quien llamaba hermano asno. Santo Tomás de Aquino, ese gran doctor de la Iglesia, sabía que la salud física era necesaria para el estudio y la contemplación. La tradición monástica siempre incluyó trabajo manual, descanso adecuado y alimentación balanceada, porque entendían que la santidad requiere un cuerpo sano. Cuando no duermes lo suficiente, tu mente se nubla, tu capacidad de resistir tentaciones disminuye, tu paciencia se evapora. Cuando te alimentas con pura basura procesada, tu cuerpo se inflama, tu energía se desploma, tu estado de ánimo se vuelve inestable. Cuando no haces ningún ejercicio, la tensión se acumula en tu cuerpo, la ansiedad aumenta, te vuelves más propenso a la depresión. Todo esto no son solo problemas físicos, son obstáculos espirituales, son barreras que te impiden experimentar la plenitud de vida que Dios quiere para ti. Y aquí está lo que muchos no entienden: no puedes orar profundamente si estás exhausto. No puedes servir efectivamente si no tienes energía. No puedes amar generosamente si tu cuerpo está en constante malestar. Recuerdo a una mujer en mi parroquia que sufría de lo que ella llamaba sequedad espiritual. No podía concentrarse en la oración, sentía a Dios distante, vivía en constante irritabilidad. Cuando empecé a conocer su rutina, descubrí que dormía 4 horas por noche, tomaba café todo el día para mantenerse despierta y comía principalmente comida rápida porque no tenía tiempo de cocinar. Le dije: hija, antes de buscar soluciones espirituales complejas, necesitas atender lo básico. Tu cuerpo está gritándote que lo cuides. Empezó a dormir 7 horas, a preparar comidas sencillas pero nutritivas, a caminar 30 minutos cada día. En 2 semanas me dijo que su oración había cambiado completamente. No porque hubiera aprendido nuevas técnicas místicas, sino porque su templo estaba finalmente en condiciones de albergar la presencia de Dios apropiadamente. No te estoy pidiendo que te conviertas en un atleta o que te obsesiones con tu apariencia física. Eso sería el otro extremo igualmente problemático. Te estoy pidiendo que honres el regalo que Dios te ha dado, que duermas las horas que tu cuerpo necesita, que te alimentes con comida real, que nutra realmente, que muevas tu cuerpo regularmente, aunque sea con caminatas sencillas, que te mantengas hidratado, que evites sustancias que destruyan tu templo. Estas no son vanidades o caprichos, son actos de mayordomía responsable. Son formas de decirle a Dios: gracias por este cuerpo, voy a cuidarlo porque es tuyo. Y cuando haces esto, cuando realmente honras tu cuerpo, descubrirás que tu capacidad para experimentar a Dios, para resistir el mal, para traer cosas buenas a tu vida, se multiplica exponencialmente. Porque estás trabajando con tu naturaleza, no en contra de ella. La octava verdad incómoda es que estás viviendo sin propósito claro, sin una misión definida, y esa falta de dirección te está haciendo vulnerable a todo tipo de influencias negativas. Proverbios nos advierte: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Cuando no sabes para qué estás aquí, cuando no tienes claridad sobre tu llamado, cuando cada día es solo una sucesión de reacciones a lo que viene en lugar de acciones intencionadas hacia un destino, te conviertes en un barco sin timón en medio del océano. Y un barco sin timón no decide a dónde va, simplemente es empujado por cualquier corriente, por cualquier viento. Y la mayoría de esas corrientes te llevan hacia lugares que no quieres estar. Dios te creó con un propósito específico. No eres un accidente cósmico, no eres un número más en la multitud. Jeremías nos revela las palabras de Dios: antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué. Dios te conocía antes de que existieras. Él tejió cada fibra de tu ser con intención. Él puso dones específicos en ti, talentos únicos, una combinación irrepetible de experiencias, personalidad y capacidades. ¿Para qué? Para que cumplas una misión que solo tú puedes cumplir. Pero si no descubres cuál es esa misión, si no la persigues con todo tu corazón, vivirás siempre con una sensación de vacío, de que algo falta, de que hay más pero no sabes qué es.
He conocido a tantas personas de 40, 50, 60 años que me confiesan: Padre, siento que he desperdiciado mi vida. Y cuando profundizamos descubro que han vivido de acuerdo a lo que otros esperaban de ellos. Estudiaron lo que sus padres querían. Trabajaron en lo que parecía seguro o lucrativo, pero que no les apasionaba. Se casaron porque era lo que tocaba en esa etapa de la vida. Tuvieron hijos porque era lo esperado. Y en ningún momento se detuvieron a preguntarle a Dios: ¿para qué me creaste? ¿Cuál es mi misión única en este mundo? Y ahora, décadas después, se dan cuenta de que han construido una vida que no es realmente suya, que han seguido un guión escrito por otros, y se sienten vacíos, resentidos, perdidos. Pero aquí viene la esperanza. Nunca es demasiado tarde para encontrar tu propósito. Nunca es demasiado tarde para preguntarle a Dios cuál es tu misión. Nunca es demasiado tarde para reorientar tu vida hacia lo que realmente importa. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó a liberar a su pueblo. La abuela de Jesús, Santa Ana, era anciana cuando dio a luz a María. El coronel Sanders fundó KFC a los 65 años, y aunque ese no es un ejemplo espiritual, ilustra el punto. La edad no es excusa. Lo que importa es que empieces ahora. Que dediques tiempo a descubrir, en oración profunda y reflexión honesta, qué es lo que Dios está llamándote a hacer. ¿Qué problemas te rompen el corazón? ¿Qué injusticias no puedes tolerar? ¿Qué habilidades tienes que podrían servir a otros? ¿Qué pasiones arden en tu interior que podrían ser fuel para tu misión? Y cuando descubres tu propósito, cuando lo abrazas y empiezas a vivir intencionadamente hacia él, algo mágico sucede. Las cosas malas dejan de tener tanto poder sobre ti. Las distracciones pierden su atractivo. Las personas tóxicas naturalmente se alejan porque ya no resuenas con esa frecuencia. Y empiezas a atraer las oportunidades, las personas, los recursos que necesitas para cumplir tu misión. No es magia, es alineamiento espiritual. Es poner tu vida en sintonía con el plan de Dios para ti. Y cuando eso sucede, cuando realmente sucede, experimentas una paz y una plenitud que ninguna cantidad de éxito mundano podría darte, porque estás haciendo exactamente lo que fuiste creado para hacer. Estás cumpliendo tu razón de existir. La novena verdad incómoda, y esta requiere mucha valentía para aceptar, es que estás permitiendo que el miedo gobierne tu vida, y ese miedo está cerrando puertas que Dios quiere abrir para ti. El miedo es el opuesto exacto de la fe. Cuando vives en miedo, estás diciendo implícitamente que no confías en Dios. Estás diciendo que su poder no es suficiente para protegerte. Estás diciendo que sus promesas no son confiables. Y cada decisión que tomas desde el miedo, cada oportunidad que rechazas por miedo, cada sueño que abandonas por miedo, es un paso más hacia una vida pequeña, encogida, limitada. Una vida que atrae más de lo mismo, más miedo, más limitación, más oscuridad. Juan nos dice en su primera carta: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Fíjate en esa frase, echa fuera. No dice que convive con él, no dice que lo tolera, lo echa fuera, lo expulsa, porque el amor de Dios y el miedo no pueden coexistir en el mismo espacio. Cuando realmente entiendes cuánto te ama Dios, cuando realmente crees que Él tiene el control, cuando realmente confías en que Él convertirá hasta las peores situaciones en bien, el miedo pierde su poder sobre ti. No es que dejes de sentir miedo, eso sería inhumano. Es que el miedo deja de ser tu guía. Dejas de permitir que tome tus decisiones, dejas de darle el asiento del conductor de tu vida. Piensa en todos los miedos que te paralizan. Miedo al rechazo, entonces no te atreves a ser vulnerable, a mostrar quién realmente eres, y terminas viviendo una vida de máscaras que atrae relaciones superficiales. Miedo al fracaso, entonces no intentas nada nuevo, te quedas en tu zona de confort y terminas atrayendo estancamiento y mediocridad. Miedo a la escasez, entonces te aferras con avaricia a lo poco que tienes, no das, no compartes, y terminas atrayendo más pobreza porque has cerrado el flujo de la generosidad. Miedo a ser lastimado, entonces levantas murallas alrededor de tu corazón, no dejas entrar a nadie realmente y terminas atrayendo soledad. ¿Ves el patrón? El miedo siempre produce exactamente lo que teme. Jesús nos dice una y otra vez: no temáis. De hecho, esa frase o variaciones de ella aparecen más de 300 veces en la Biblia. No es una sugerencia amable, es un mandato, es una instrucción para nuestro bienestar. Porque Dios sabe que el miedo nos destruye.
sabe que nos mantiene encadenados, sabe que nos impide experimentar la abundancia que Él quiere darnos. Los santos entendieron esto profundamente. Santa Teresa de Ávila decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Mira qué confianza, qué ausencia de miedo, porque sabía que con Dios todo lo demás era secundario. Entonces hoy te desafío, identifica tus miedos más profundos, escríbelos si es necesario, míralos de frente, y luego, uno por uno, entrégaselos a Dios en oración. No de manera superficial, sino realmente soltándolos, confiándolos a sus manos. Y después, como acto de fe, haz exactamente aquello que el miedo te ha impedido hacer. Si temes al rechazo, muéstrate auténtico a alguien. Si temes al fracaso, intenta ese proyecto que has postergado. Si temes a la escasez, da generosamente de lo poco que tienes. Cada vez que actúas en fe, a pesar del miedo, estás rompiendo cadenas, estás abriendo puertas, estás cambiando tu frecuencia espiritual de atracción de negativo a positivo. Y verás con el tiempo que aquello que tanto temías no era tan terrible después de todo, y que al otro lado de tu miedo te esperaban bendiciones que ni siquiera podías imaginar. La décima verdad incómoda es que no estás practicando la gratitud, y esa ingratitud está creando un vacío en tu alma que se llena con amargura y resentimiento. Hermano, hermana, la gratitud no es solo buenos modales o educación. Es una postura espiritual fundamental que determina cómo experimentas la vida. San Pablo nos instruye: dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjate que dice en todo, no solo en lo bueno, en todo. Porque la gratitud no depende de las circunstancias, depende de tu perspectiva. Y cuando practicas la gratitud, cuando la conviertes en un hábito diario, cambia literalmente cómo tu cerebro procesa la realidad y cómo tu espíritu interactúa con el mundo invisible. He observado que las personas más infelices que conozco no son necesariamente las que tienen las peores circunstancias, son las que no pueden ver ninguna bendición en medio de sus dificultades. Son las que se enfocan exclusivamente en lo que les falta, en lo que no tienen, en lo que salió mal. Y esa mentalidad de escasez, esa incapacidad de reconocer lo bueno, crea un hoyo negro en el alma que succiona toda la luz. Se vuelven personas amargas, quejumbrosas, imposibles de satisfacer, y esa amargura repele las bendiciones. Es como si Dios quisiera darles más, pero ellos tienen las manos tan ocupadas aferrándose a sus quejas que no pueden recibir nada nuevo. Tuve una parroquiana mayor que vivía en constante lamento. Su salud no era perfecta, su pensión era modesta, sus hijos no la visitaban tanto como ella quisiera. Cada conversación con ella era un catálogo de quejas. Un día le propuse un experimento. Le dije: durante 30 días, quiero que cada noche antes de dormir escribas 5 cosas por las que estés agradecida ese día. Se resistió, argumentando que no había nada por lo cual agradecer. Le insistí: aunque sea lo más pequeño, el sol que salió, el pan que comiste, el hecho de que tus ojos funcionan y puedes leer, lo que sea, accedió de mala gana. Las primeras semanas fueron difíciles para ella, sus listas eran mecánicas, superficiales, pero para la tercera semana algo cambió. Empezó a notar cosas que antes ignoraba: la sonrisa de una vecina, el canto de los pájaros, un recuerdo hermoso que surgió para el día 30, vino a verme con lágrimas. Me dijo: Padre, toda mi vida estuvo llena de bendiciones y yo estaba tan ciega que no podía verlas. Esta práctica de gratitud no es pensamiento positivo, vacío o negación de los problemas reales. Es elegir ver la mano de Dios incluso en medio de la dificultad. Es reconocer que si tienes vida, tienes una oportunidad. Si puedes respirar, puedes orar. Si abriste los ojos hoy, Dios te está dando un día más para cumplir tu propósito. Los santos vivían en gratitud constante incluso en las circunstancias más terribles. San Maximiliano Kolbe daba gracias en el campo de concentración nazi. Santa Josefina Vaquita, que fue esclava y sufrió abusos horribles, vivía en gratitud porque esas experiencias la llevaron a conocer a Cristo. No es que celebraran el sufrimiento,
sino que podían ver más allá de él, podían ver el propósito eterno que Dios estaba tejiendo. La gratitud es un imán para más bendiciones, es una ley espiritual. Cuando agradeces lo que tienes, por poco que sea, estás declarando que reconoces la bondad de Dios. Y esa declaración abre las compuertas del cielo. Jesús lo ilustró perfectamente cuando alimentó a los 5,000. Antes de multiplicar los panes y los peces, ¿qué hizo? Dio gracias. Agradeció por lo poco que había y en ese acto de gratitud vino la multiplicación. Lo mismo sucede en tu vida. Cuando agradeces tu trabajo imperfecto, se abren oportunidades para uno mejor. Cuando agradeces tu hogar modesto, se presenta la posibilidad de mejorarlo. Cuando agradeces las pocas amistades que tienes, llegan más personas buenas. Porque la gratitud te pone en sintonía con la frecuencia de la abundancia divina y en esa frecuencia las bendiciones fluyen naturalmente. La 11ª verdad incómoda es que estás ignorando los llamados constantes del Espíritu Santo, esas intuiciones, esos empujones suaves, esas voces interiores que te invitan a cambiar dirección, y cada vez que los ignoras, te alejas más del camino que Dios ha preparado para ti. El Espíritu Santo, hermano, hermana, no es una fuerza impersonal o una energía abstracta. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios mismo habitando en ti, guiándote, consolándote, instruyéndote. Jesús nos prometió el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Pero para escuchar sus enseñanzas necesitas aprender a reconocer su voz. Y para reconocer su voz necesitas silencio interior, atención, sensibilidad espiritual. Muchas veces el Espíritu Santo te ha advertido sobre una relación que no te convenía, pero lo ignoraste. Te ha empujado a perdonar antes de que la amargura se arraigara, pero resististe. Te ha inspirado a hacer cambios en tu vida, pero los postergaste. Te ha dado ideas, proyectos, visiones de lo que podrías hacer, pero las descartaste como fantasías. Y cada vez que ignoras esos impulsos divinos, cada vez que desestimas esa guía interior, estás apagando al Espíritu, como nos advierte Pablo que no hagamos. Y cuando apagas al Espíritu, te quedas solo con tu propia sabiduría limitada, con tu propia fuerza insuficiente. Y desde ese lugar de desconexión, naturalmente atraes cosas que no son para tu bien. Recuerdo a un hombre que me confesó años después cómo ignoró un fuerte impulso interior de cambiar de trabajo justo antes de que la empresa donde estaba quebrara, dejándolo sin nada. Me dijo: padre, yo sabía, algo dentro de mí me gritaba que me fuera, pero pensé que era solo paranoia, que era cobardía. Ahora entiendo que era Dios tratando de protegerme. ¿Cuántas veces pasa esto? ¿Cuántas veces Dios trata de salvarnos de situaciones dolorosas, pero nosotros, con nuestra supuesta racionalidad, ignoramos esa sabiduría superior? Los santos desarrollaron una sensibilidad extraordinaria a la voz del Espíritu. Santa Juana de Arco escuchaba voces celestiales que la guiaban. San Juan Bosco tenía sueños proféticos que lo preparaban para lo que vendría. Santa Faustina tenía conversaciones íntimas con Jesús que la dirigían en cada decisión, no porque fueran especiales, sino porque cultivaron esa intimidad, esa apertura, esa docilidad al Espíritu. Entonces, ¿cómo distinguir la voz del Espíritu Santo de tus propios pensamientos o, peor aún, de las sugerencias del enemigo? Hay criterios claros. El Espíritu Santo nunca te guía hacia el pecado, hacia la destrucción, hacia la desesperación. Siempre te guía hacia el amor, la verdad, la paz, la justicia. Sus impulsos producen fruto: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, como lista Pablo en Gálatas. Cuando sientes un impulso que te lleva a amar más, a perdonar, a crecer, a servir, a confiar, puedes estar seguro de que viene del Espíritu. Cuando sientes un impulso que te lleva a la venganza, al egoísmo, al miedo, a la desesperación, puedes estar seguro de que no viene de Él. Hoy comprométete a ser más sensible a esos impulsos. Cuando sientas ese empujón interior hacia algo bueno, no lo ignores. Actúa sobre él inmediatamente, aunque no tenga sentido lógico, aunque te asuste un poco, porque el Espíritu ve lo que tú no puedes ver. Conoce el futuro que tú desconoces. Sabe exactamente qué necesitas y cuándo lo necesitas. Y cuando empiezas a obedecer esos impulsos, cuando desarrollas esa docilidad al Espíritu, tu vida toma una dirección completamente diferente.
Empiezas a estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Conoces a las personas correctas. Tomas las decisiones correctas. No porque seas más inteligente, sino porque estás siendo guiado por la sabiduría infinita. Y en esa guía lo que atraes a tu vida son bendiciones, oportunidades, encuentros divinos que transforman todo. La 12ª verdad incómoda es que has confundido la religión con la espiritualidad, los rituales con la relación, y esa confusión te mantiene atrapado en una fe muerta que no transforma nada. Puedes ir a misa todos los domingos, puedes rezar el rosario diariamente, puedes cumplir con todos los mandamientos de la iglesia y aún así estar completamente desconectado de Dios, porque Dios no quiere tu religiosidad mecánica, quiere tu corazón. Quiere una relación viva, apasionada, transformadora contigo. Los profetas del Antiguo Testamento una y otra vez confrontaron a Israel con esta verdad. Isaías transmite las palabras de Dios. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos. No me traigáis más vana ofrenda. La luna nueva y el día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, porque vuestras manos están llenas de sangre. Dios no estaba rechazando el culto en sí, estaba rechazando un culto vacío, un culto que no estaba acompañado de justicia, de amor, de transformación real del corazón. Y lo mismo pasa hoy. ¿Cuánta gente va a la iglesia por hábito, por obligación, por apariencias, pero sus corazones están a 1000 kilómetros de distancia? Participan en los rituales, pero no experimentan a Dios. Reciben los sacramentos, pero no permiten que los sacramentos los transformen. Y luego se preguntan por qué su fe no cambia nada, por qué siguen luchando con los mismos pecados, por qué su vida espiritual está seca como un desierto. Es porque han confundido el medio con el fin. Los sacramentos, las oraciones, los rituales son medios, son canales a través de los cuales la gracia fluye. Pero si tu corazón no está abierto, si no hay disposición interior, son como tuberías cerradas por donde el agua no puede pasar. Jesús confrontó esta misma hipocresía con los fariseos. Ellos cumplían meticulosamente cada letra de la ley, pero sus corazones estaban llenos de orgullo, de juicio, de dureza. Les dijo: sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Palabras duras, lo sé, pero necesarias entonces y necesarias ahora, porque es posible, muy posible, tener una apariencia de piedad mientras tu interior está podrido. Y cuando vives esa dicotomía, cuando hay una desconexión entre lo que profesas y lo que realmente eres, atraes hipocresía, atraes falsedad, atraes relaciones superficiales, atraes fracaso espiritual, porque no puedes engañar a Dios y eventualmente la verdad de tu corazón se manifestará. La verdadera espiritualidad, la que realmente transforma y atrae bendiciones, es la que nace de una relación auténtica con Dios. Es levantarte cada mañana y tener una conversación real con Él, no solo recitar oraciones memorizadas. Es leer su palabra y permitir que te interpele, que te desafíe, que te cambie. Es ir a misa no porque toca, sino porque deseas intensamente recibir a Jesús en la Eucaristía. Es confesarte no para cumplir un requisito, sino porque reconoces genuinamente tu necesidad de misericordia. Es servir a los pobres no por obligación, sino porque has experimentado el amor de Dios y ese amor te desborda hacia otros. ¿Ves la diferencia? Una es religión muerta, la otra es fe viva. Una es ritual vacío, la otra es relación transformadora. Entonces, examina tu vida espiritual honestamente. ¿Estás simplemente cumpliendo con obligaciones religiosas o estás cultivando una relación profunda con Dios? ¿Tus prácticas espirituales te están acercando realmente a Él o son solo hábitos vacíos? ¿Estás experimentando transformación en tu carácter, en tus actitudes, en tus deseos o sigues siendo la misma persona que eras hace 5 años a pesar de toda tu religiosidad? Estas son preguntas difíciles, pero necesarias. Y si descubres que has caído en la trampa de la religión sin relación, no te desesperes. Simplemente reconócelo, arrepiéntete y empieza de nuevo. Pero esta vez busca a Dios mismo, no solo las prácticas sobre Dios. Busca su rostro, no solo sus bendiciones. Busca conocerlo, no solo hacer cosas por Él. Y cuando hagas ese cambio, cuando pases de la religión a la relación, todo cambiará, absolutamente todo. La 13ª verdad incómoda es que no estás sirviendo a los demás. Te has vuelto completamente centrado en ti mismo y esa actitud egoísta está bloqueando las bendiciones que Dios quiere derramar sobre ti. Jesús lo dijo de la manera más clara posible: el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es una paradoja divina.
Cuando vives para ti mismo, cuando todo gira alrededor de tus necesidades, tus deseos, tus problemas, tu comodidad, terminas sintiéndote vacío, insatisfecho, miserable. Pero cuando sales de ti mismo y empiezas a servir, a dar, a poner las necesidades de otros antes que las tuyas, descubres una plenitud que nunca creíste posible. Y no solo eso, sino que las bendiciones empiezan a fluir hacia ti de maneras que nunca imaginaste. He visto este principio confirmarse miles de veces. Las personas más bendecidas que conozco no son las más egoístas, sino las más generosas. No son las que acumulan, sino las que dan. No son las que solo reciben, sino las que sirven. Hay una mujer en mi parroquia, de recursos muy modestos, que cada semana cocina comida extra y la lleva a personas sin hogar. No tiene mucho dinero, pero da de su tiempo, de su energía, de su corazón. Y he visto cómo, de maneras inexplicables, ella nunca carece de nada. Siempre hay suficiente. Siempre se presenta alguna ayuda cuando la necesita. Siempre se resuelven sus problemas de formas providenciales. No es magia, es la ley de la siembra y la cosecha. Es el principio divino de que cuando das recibirás, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Lucas registra las palabras de Jesús. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Fíjate en la abundancia de esa descripción. Buena, apretada, remecida, rebosando. Dios no es tacaño. Cuando devuelve, devuelve abundantemente. Pero la condición es que tú des primero. Que salgas de tu egoísmo. Que dejes de vivir como si fueras el centro del universo. Que empieces a ver las necesidades de otros y respondas a ellas. Y esto no solo aplica al dinero, aunque ciertamente incluye la generosidad financiera. Aplica tu tiempo, tu atención, tu compasión, tu escucha, tu servicio práctico. El problema es que vivimos en una cultura profundamente narcisista que nos entrena a pensar solo en nosotros mismos. Tú te lo mereces, cuídate a ti primero, no es tu problema. No tienes que hacer nada por nadie. Estos son mensajes que escuchamos constantemente. Y cuando los internalizamos, cuando vivimos según esos principios egoístas, nos volvemos como el mar muerto que recibe agua constantemente pero no tiene salida y por eso está muerto. No puede sostener vida. Así es una vida egoísta, espiritualmente muerta. Pero cuando eres como un río que recibe y también da, que fluye constantemente hacia otros, entonces hay vida, hay abundancia, hay frescura constante. Porque el flujo no se detiene, Dios sigue llenándote para que puedas seguir dando. Santa Teresa de Calcuta lo entendió perfectamente. Dedicó su vida entera a servir a los más pobres entre los pobres, a los moribundos, a los desechados por la sociedad. Y nunca le faltó nada. Ni recursos, ni colaboradores, ni provisión divina, porque vivía el principio del servicio. Don Bosco construyó un imperio de instituciones para niños pobres sin tener un centavo al principio. Pero porque servía, porque daba todo lo que tenía y más, Dios le enviaba exactamente lo que necesitaba cuando lo necesitaba. Este principio funciona, siempre ha funcionado, siempre funcionará. Entonces la pregunta es, ¿estás viviendo según Él o estás atrapado en el egoísmo que te mantiene en pobreza espiritual y material? Si quieres que las cosas cambien, si quieres dejar de atraer escasez y problemas, empieza a servir. Busca maneras concretas de ayudar a otros. Únete a un ministerio en tu parroquia. Voluntariza en un comedor social. Visita a enfermos. Escucha a alguien que necesita ser escuchado. Pequeñas acciones de servicio desinteresado. Y observa cómo Dios empieza a moverse en tu vida de maneras sorprendentes. La 14ª verdad incómoda, y estamos llegando al final de este recorrido transformador, es que no estás protegiendo tu vida espiritual. Has dejado las puertas abiertas a influencias demoníacas y eso está causando estragos que atribuyes a mala suerte o circunstancias cuando en realidad hay una batalla espiritual que no estás reconociendo. Sé que este tema incomoda a muchos. En nuestra época racionalista, hablar de demonios parece medieval, supersticioso, pero la realidad es que la Biblia está llena de referencias a la existencia real de espíritus malignos y Jesús mismo expulsó demonios constantemente durante su ministerio. San Pablo nos advierte, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una guerra espiritual constante por tu alma. El enemigo
ese que la Escritura llama el padre de mentira, el acusador, el adversario, está constantemente buscando maneras de destruirte, de desviarte del camino de Dios, de robar tu paz, de matar tus sueños, de destruir tu vida. Y cuando no proteges tu vida espiritual, cuando no usas las armas que Dios te ha dado, te vuelves vulnerable. Es como vivir en una ciudad en guerra, pero dejar las puertas del castillo abiertas de par en par. Los enemigos entrarán, causan destrozos, y tú te preguntarás cómo sucedió. Pero sucedió porque no tomaste las precauciones necesarias. ¿Cómo dejas las puertas abiertas? De muchas maneras. Cuando participas en prácticas ocultistas, incluso aparentemente inofensivas como horóscopos, tarot o ouija, limpias con curanderos, estás invitando influencias demoníacas. Cuando consumes entretenimiento que glorifica el mal, que normaliza lo demoníaco, que burla lo sagrado, estás abriendo puertas. Cuando guardas objetos relacionados con prácticas paganas o idolátricas en tu hogar, estás creando puntos de acceso. Cuando vives en pecado grave sin arrepentirte, especialmente pecados de odio, rencor profundo, falta de perdón, estás dando lugar al diablo, como advierte Pablo en Efesios. Cuando no te proteges con oración, con sacramentos, con agua bendita, con objetos sacramentales, estás viviendo sin armadura en medio de una guerra. He realizado incontables liberaciones y exorcismos menores a lo largo de mi ministerio. He visto cómo personas que nunca creyeron en estas cosas de repente se encuentran atormentadas por presencias oscuras, por pesadillas constantes, por pensamientos obsesivos de suicidio o violencia, por opresiones inexplicables. Y cuando investigamos cómo comenzó todo, siempre hay una puerta que se abrió, una sesión de espiritismo por diversión. Un resentimiento que se cultivó hasta convertirse en odio. Una práctica sexual profundamente desordenada que se convirtió en adicción. Un objeto que trajeron de un viaje que resulta estar consagrado a ídolos. Las puertas son reales, hermano, hermana, y necesitas cerrarlas. ¿Cómo te proteges? Primero, llevando una vida sacramental activa. La confesión regular limpia tu alma y cierra brechas. La Eucaristía te llena de la presencia de Cristo que ninguna oscuridad puede soportar. Segundo, orando diariamente, especialmente oraciones de protección como la oración a San Miguel Arcángel. Tercero, manteniendo objetos sacramentales en tu hogar, crucifijos, agua bendita, medallas bendecidas, imágenes sagradas. Cuarto, renunciando explícitamente a cualquier participación pasada en ocultismo o prácticas paganas y destruyendo cualquier objeto relacionado. Quinto, viviendo en gracia, evitando el pecado grave que debilita tu armadura espiritual. Sexto, proclamando la sangre de Cristo sobre tu vida, tu familia, tu hogar. Estas no son supersticiones, son prácticas que la Iglesia ha enseñado durante 2000 años porque funcionan. No vivas en paranoia o en miedo obsesivo al demonio, pero tampoco vivas en ingenuidad ignorando su existencia y su actividad. Sé prudente, sé vigilante. San Pedro nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Busca a quien devorar, pero no puede devorar a quien está protegido, a quien está armado espiritualmente, a quien vive en la luz de Cristo. Cuando cierras las puertas que has dejado abiertas, cuando empiezas a proteger tu vida espiritual activamente, notarás cambios inmediatos. Esa opresión que sentías se levantará. Esas tentaciones obsesivas perderán fuerza. Esa paz que no habías conocido empezará a llenarte, porque finalmente estás viviendo en la autoridad que Cristo te dio, en el poder de su nombre, bajo la protección de su sangre preciosa. Finalmente llegamos a la 15ª y última verdad incómoda, la que engloba todas las demás. No has tomado la decisión radical de cambiar. Sigues esperando que las cosas mejoren por sí solas, que alguna fuerza externa venga a rescatarte, cuando la realidad es que Dios está esperando que tú des el primer paso. Santiago nos confronta: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Puedes tener toda la fe del mundo, puedes creer fervientemente en Dios, puedes saber todas estas verdades que hemos explorado hoy, pero si no actúas, si no tomas decisiones concretas, si no cambias tu comportamiento, nada va a cambiar. El conocimiento sin aplicación es inútil. La información sin transformación es vanidad. Dios te da las herramientas, te muestra el camino, te ofrece su gracia ilimitada, pero tú tienes que hacer tu parte.
En el Evangelio de Juan, Jesús se encuentra con un paralítico que había estado enfermo durante 38 años, esperando junto al estanque de Betesda. La tradición decía que un ángel agitaba las aguas y el primero en entrar sería sanado. Este hombre esperaba y esperaba que alguien lo metiera al agua, pero nunca sucedía. Cuando Jesús lo ve, le hace una pregunta aparentemente obvia: ¿quieres ser sano? Qué pregunta extraña para alguien que lleva casi 4 décadas enfermo, ¿verdad? Pero no es extraña en absoluto, porque Jesús sabía que algunas personas se acostumbran tanto a su condición, a su identidad de víctima, a su sufrimiento, que en realidad no quieren cambiar. El cambio da miedo. El cambio requiere esfuerzo. El cambio significa dejar atrás lo conocido, aunque lo conocido sea miserable. Entonces Jesús necesitaba confirmar: ¿realmente quieres ser sano? Te hago la misma pregunta hoy. Después de todo lo que hemos hablado, después de todas estas verdades incómodas que hemos explorado, ¿realmente quieres cambiar? ¿O prefieres seguir como estás, quejándote, culpando a las circunstancias, a otras personas, al destino, a la mala suerte, atrayendo las mismas cosas negativas una y otra vez? Porque si realmente quieres cambiar, si estás genuinamente cansado de vivir así, entonces tienes que hacer algo diferente. Ahora, hoy, no mañana, no la próxima semana, no cuando las condiciones sean perfectas. Ahora, Jesús le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. No le dijo: voy a curarte y luego podrás levantarte. Le dio la orden primero. La sanación vino en el acto de obediencia en el momento en que el hombre decidió intentarlo. Lo mismo aplica para ti. Tienes que tomar decisiones radicales hoy. Si identificaste que vives en negatividad, decide ahora mismo que durante los próximos 30 días no permitirás ni un pensamiento negativo sin reemplazarlo inmediatamente con una verdad de Dios. Si descubriste que estás atrapado en el pasado, decide hoy perdonar a esa persona, escribir esa carta de perdón aunque nunca la envíes, soltar esa amargura de una vez por todas. Si reconociste que estás rodeado de personas tóxicas, decide establecer límites, distanciarte, buscar nuevas amistades en ambientes sanos como tu parroquia. Si admitiste que no oras realmente, decide levantarte 30 minutos antes cada día para tener ese encuentro profundo con Dios. Si viste que tus palabras están creando destrucción, decide hacer ese ayuno de negatividad que te propuse. Si entendiste que estás consumiendo veneno espiritual, decide eliminar eso de tu vida completamente sin excusas. Si reconociste que has descuidado tu cuerpo, decide hoy adoptar, aunque sea 3 hábitos básicos: dormir 8 horas, caminar 30 minutos, comer comida real. Si admitiste que vives sin propósito, decide dedicar las próximas semanas a buscar tu misión en oración intensa y reflexión profunda. Si identificaste que el miedo te gobierna, decide hacer esa cosa que has estado posponiendo por miedo. Si viste que falta gratitud en tu vida, decide empezar esa práctica diaria de escribir 5 bendiciones cada noche. Si entendiste que has estado ignorando al Espíritu Santo, decide ser obediente al próximo impulso que sientas. Si reconociste que tu fe es solo religión sin relación, decide buscar a Dios mismo con todo tu corazón. Si admitiste tu egoísmo, decide buscar hoy mismo una forma concreta de servir a alguien. Si descubriste puertas espirituales abiertas, decide cerrarlas, confesarte, limpiar tu hogar de objetos problemáticos, protegerte activamente. ¿Ves? La lista de decisiones está clara. No es un misterio lo que necesitas hacer. El problema nunca ha sido no saber qué hacer. El problema es no hacerlo. Es postergar, es justificar, es esperar el momento perfecto que nunca llega. Pero hoy, si realmente has escuchado con el corazón todo lo que te he compartido, si realmente estás harto de vivir como has vivido, entonces hoy es el día. Este es tu momento. Dios te ha traído aquí para que escuches estas palabras. No es casualidad, es providencia divina. Y Él está esperando que respondas, no con promesas vacías o buenas intenciones que se desvanecen en 24 horas, sino con acción inmediata, con decisión firme, con cambio real y tangible. Hermano mío, hermana mía, voy a orar contigo ahora mismo. Cierra tus ojos si puedes, pon tu mano en tu corazón. Padre celestial, Dios de amor infinito, Dios de segunda oportunidades, Dios que nunca te cansas de nuestras caídas y siempre estás ahí para levantarnos, hoy venimos ante ti con corazones humildes y arrepentidos. Reconocemos que hemos estado atrayendo cosas negativas a nuestras vidas, no porque tú nos las envíes, sino porque hemos vivido de maneras que abren puertas a la oscuridad en lugar de a tu luz. Perdónanos, Señor.
Perdónanos por la negatividad, por no perdonar, por las malas compañías, por la falta de oración, por las palabras destructivas, por consumir veneno espiritual, por descuidar nuestros cuerpos, por vivir sin propósito, por dejar que el miedo nos gobierne, por la ingratitud, por ignorar a tu espíritu, por tener religión sin relación, por el egoísmo, por no protegernos espiritualmente. Hoy decidimos cambiar. Hoy decidimos vivir diferentes. Hoy decidimos abrir nuestras vidas completamente a tu gracia transformadora. Ayúdanos, Padre. Danos la fuerza cuando seamos débiles. Danos la perseverancia cuando queramos rendirnos. Danos claridad cuando estemos confundidos. Envía tu Espíritu Santo a guiarnos en cada decisión, en cada paso. Rodéanos de personas buenas que nos impulsen hacia ti. Abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Cierra puertas que no son para nuestro bien. Transforma nuestros corazones. Renueva nuestras mentes, restaura nuestras almas, que a partir de hoy comencemos a atraer las bendiciones que tú has preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora abre tus ojos, respira profundo. Algo ha cambiado en este momento. Quizás no lo sientes todavía completamente, pero lo sentirás, porque has tomado una decisión. Has hecho un compromiso. Y Dios honra los compromisos hechos con corazón sincero. No va a ser fácil. Habrá días difíciles, habrá momentos en que querrás volver a los viejos patrones, pero no lo hagas. Recuerda todo lo que hemos hablado hoy. Vuelve a escuchar este mensaje cuando necesites ánimo y sobre todo mantente cerca de Dios en oración, en sacramentos, en su palabra. Porque es en esa cercanía donde encontrarás la fuerza para perseverar. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si ha removido algo dentro de ti, no lo guardes para ti solo. Compártelo con alguien que sepas que lo necesita, porque este mensaje no es solo para ti, es para todas las personas que Dios quiere alcanzar a través de ti. Y si quieres seguir recibiendo mensajes como este, mensajes que te desafían, que te inspiran, que te ayudan a crecer en tu fe y en tu vida, suscríbete a este canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video, porque necesitamos voces que nos recuerden la verdad en medio de un mundo que nos vende constantemente mentiras. Necesitamos comunidad de personas que estén comprometidas con el crecimiento, con la transformación, con vivir realmente como Cristo nos llamó a vivir. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que el Espíritu Santo te llene de poder para vivir la vida extraordinaria que Dios soñó para ti. Y que la Virgen María, nuestra Madre Celestial, interceda por ti y te proteja en cada paso de este camino. No estás solo en esta jornada. Dios está contigo. Yo estoy orando por ti. Y toda una comunidad de hermanos en la fe está caminando contigo. Adelante, con valentía, con fe, con esperanza. Tu mejor vida comienza hoy. Que así sea.